A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Every high priest el sumo is taken from sacerdote among men escogido entre and los made the hombres está representative before puesto God para to representar a offer los gifts and hombres en el sacrifices culto for a the sin. Dios, para ofrecer He dones is y able to deal sacrificios por los patiently with the pecados. ignorant and Él puede erring, comprender a and los he himself ignorantes y of the same extraviados, ya sin, que él mismo and so está for this envuelto reason en debilidades. must make sin A causa offerings de for ella himself tiene que ofrecer as well as sacrificios for the por sus people. propios pecados, No como one por takes los this del honor upon pueblo. himself, Nadie puede but only when arrogarse called este by honor. God, just Dios as es quien Aaron did. llama, como en el caso de In the Aarón. same way, it was Tampoco not Cristo se Christ who confirió glorified a sí himself mismo la by becoming dignidad high de priest, sumo but sacerdote, rather the one who said sino to him, aquel que le dijo, "You are my son. tú eres mi This hijo, day I yo have te he begotten you." engendrado hoy. Just as he says O in como another dice place, otro pasaje de la "You are a Escritura, priest forever, tú eres serving in the order sacerdote of eterno Melchizedek." según el rito de In the Melquisedec. days when he was in the Cristo en los días flesh, de su vida he mortal, offered prayers and a gritos y con supplications with lágrimas loud presentó cries and pleadings oraciones y súplicas to the al que one who was podía able to save salvarlo de him la from death, muerte, como en su and he was angustia fue heard because of escuchado. his reverence. Él, a pesar de ser Son hijo, though he was, aprendió he learned sufriendo a obedience in what he obedecer, suffered. y Therefore, llevado he a was la made perfect consumación se and ha became the source of convertido para eternal todos salvation los que for le all who obedecen obey him. en autor de The salvación word of the eterna. Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. You are a priest forever in the Tú line eres of Melchizedek. sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. The Lord said to my Lord, Oráculo del "Sit at Señor my a mi right hand Señor, siéntate until a I mi make your derecha enemies y your haré footstool." de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. The scepter of your power the Desde Lord will Sion stretch forth. extenderá el Señor el poder Rule in the de su midst of your centro. enemies. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Yours is princely power Eres from the príncipe day of desde el birth, día de tu in full nacimiento. splendor, Entre before the day esplendores sun, sagrados like yo the mismo dew te of engendré God. como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. The Lord has El sworn, Señor lo ha jurado y no se arrepiente. "You are a Tú priest eres forever, sacerdote according to the order eterno of según el Melchizedek." rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The disciples of John. En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. People came to Jesus. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, Why do the disciples los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, your disciples do ¿por not qué los tuyos no?
Jesus answered them, Jesús les contestó, "Can the wedding guests ¿es fast? que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? As long as they have the Mientras bridegroom, tienen al novio con they ellos, cannot fast. no pueden ayunar. But the days will come, Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí and que then they will ayunarán. fast on that day. Nadie No one le echa sews a un piece remiendo upon de a sharp paño or sin cloth to remojar remove a un the manto pasado, If he does, it's porque full la of pieza tears tira away, del manto, the new from the lo old, nuevo de lo and the viejo, tear gets y deja worse. un roto peor. Likewise, Nadie echa vino nuevo en odres viejos, otherwise the porque wine will revienta burst, los odres y se and both pierden the el wine vino and the y los skins are ruined. odres. Rather, new wine A vino is nuevo, poured into fresh odres wineskins. nuevos. Verbum Domini. The letter to the Hebrews, the first La reading, carta was a also los hebreos, written la primera before lectura, the probablemente destruction of the fue temple escrita in antes de la Jerusalem. destrucción del templo en Jerusalén. The intention of the La author was to intención del demonstrate autor that faith fue in Christ demostrar que la fe en is the Cristo culmination es la and perfection culminación of the y faith of perfección Israel. de la fe de Israel. The author wanted to demonstrate El autor quería demostrar Christ is que greater than Jesucristo Moses. es más grande que Moisés. Moses was considered a mediator, Moisés bridge between era God considerado un mediador, un puente entre Dios y el hombre. La carta a los hebreos afirma que Jesucristo es un mediador, el puente entre Dios y el hombre. Moisés señaló hacia aquello que vino a establecer Jesucristo. Jesucristo siempre es la realización, la perfección. La carta a los hebreos dice, a pesar de ser hijo, aprendió obediencia por lo que sufrió, y como era perfecto, se hizo fuente de salvación eterna para todos los que le obedecieron. Esta afirmación en la carta a los hebreos fue controversial en los primeros siglos del cristianismo. ¿Cómo es posible que Cristo, quien es Dios Hijo, aprendiera obediencia de lo que sufrió? ¿Y cómo es posible que Dios se perfeccione? ¿Acaso Él no era perfecto desde antes como Dios? La palabra que se utiliza para perfecto es telos en griego, que significa final o propósito. Seamos claros, Jesucristo, Dios Hijo, siempre fue perfecto por sí solo. Él siempre obedeció al Padre. Él siempre escuchaba y cumplía los mandamientos del Padre. Cristo siempre fue moralmente perfecto en sus acciones y en su vida. Pero no fue sino hasta que Cristo cargó sobre sí todos los pecados de todo el mundo y los expió por su sufrimiento que logró la meta para la cual fue enviado. En otras palabras, Cristo fue enviado para cargar con nuestros pecados. Aquel que era libre de pecado, el inmaculado, sin mancha, el Cordero sin mancha, para reconciliarnos con Dios, para hacerse el puente entre Dios y los hombres, el único mediador. Este fue el telos de Cristo, su meta. Ninguna persona humana puede ofrecer expiación perfecta por los pecados. Precisamente por eso es que cada año en el día de la expiación, en Yom Kippur, que se ofrecen sacrificios por parte del sumo sacerdote para sí mismos y por toda la clase sacerdotal y también por todo el pueblo de Israel, quienes iban en peregrinaje a Jerusalén una vez al año a Jerusalén para esa ocasión. Hacían esto cada año precisamente porque sabían que sus sacrificios eran imperfectos.
They needed to do this again necesitaban hacer esto and offer nuevamente y themselves back to ofrecerse God to be de reconciled vuelta a to God. Dios para reconciliarse con Dios. Again, they knew that no human person Nuevamente, could make sabían que complete ninguna persona humana era satisfaction for capaz de sin, realizar not satisfacción even the high perfecta por el priest in the pecado, temple ni or the siquiera el priest sumo of Levites. sacerdote en el templo ni la clase sacerdotal. Only God could. Solamente Only Dios a podía. divine person could bridge Solamente una that persona The divina one who podía was able salvar to esa brecha, accomplish this was God the Son, y aquel que Jesus, podía lograr esto Jesus era Christ. Dios Hijo, Jesucristo. Only the God-man could take the sins of Solamente every human el person that Dios hombre era ever capaz de lived cargar con and todos ever los will pecados de live todo ser humano que upon había himself vivido o perfect viviría, atonement, y hacer perfect expiación perfecta, satisfaction for sin, satisfacción perfecta por become el the pecado, perfect offering. convertirse en la ofrenda This is perfecta. why we say that Jesus Christ is both Por priest eso se dice que and Jesucristo es tanto sacerdote como víctima. in temple sacrifices, the priest and En los sacrifice sacrificios del were templo, obviously separate. los The sacerdotes y los priest sacrificios, por being supuesto, himself, eran the separados. offering El being sacerdote what era a was sí mismo, offered. They la were ofrenda era separate. aquello que se ofrecía. Eran The letter to the separados. Hebrews tries La to carta a los explain hebreos to the trata de early explicar Christian a, los, community that a la Jesus comunidad Christ is cristiana both temprana que priest Jesucristo and es victim. tanto sacerdote como He víctima. is the priest who offers, Él es el sacerdote que and ofrece he y is the Él offering es la ofrenda at the same time. al mismo tiempo. This is what makes Christianity completely Esto es lo que different from hace any other el religion. cristianismo completamente distinto a Jesus toda Christ, otra religión. God, Jesucristo, as a divine person, como Dios, is como the persona priest, divina, es el the one who sacerdote, offers, aquel que and the one ofrece who is being y offered. el que está siendo ofrecido. It was Christ's suffering that made him Es el obedient sufrimiento to de the Cristo el Father, que le hace and obediente al stays Padre obedient to the Father. y permanece He shows obediente al us that Padre. he is the Él priest. nos muestra He is que the Él es el mediator that sacerdote, brings Él es about el mediador reconciliation que between logra la God and man. reconciliación entre Dios y los hombres. Christ was always obedient. Cristo siempre fue He didn't obediente. learn obedience for Él no himself. aprendió He obediencia is para sí God. mismo, pues Él es This Dios, is important. y esto He es didn't importante. learn obedient Él no for aprendió himself. obediencia para sí Who mismo. did he learn it for? Entonces, ¿para quién la aprendió? He learned it for us. La aprendió para nosotros. He learned obedience for us, Aprendió obediencia para nosotros, the ones for whom he came to save. a quien vino a salvar. Obedience in a Aprendió similar obediencia way de manera he became similar en la perfect forma en through que se suffering. perfeccionó a His través obedience del was not yet sufrimiento. complete until Su he put it obediencia into no practice through fue completa sino experience, hasta que la through puso en offering práctica his a life. través de la experiencia, And this al should be ofrecer su very vida. consoling for us Y esto nos debe dar gran as consuelo como followers of cristianos, Christ. como For any discípulos de sort of Cristo, trial pues that todo we may tipo de go through tribulación during this que life. hemos de atravesar That en we esta have a vida. God that fully Tenemos un identifies Dios with us, que se identifica plenamente con with the human nosotros, condition. con la condición We have humana. a God that has perfect Tenemos un Dios knowledge of the que human tiene condition, conocimiento fallen perfecto de la human condición humana that he came to caída, redeem, que vino a redimir. that he knows us, Nos that conoce, he sees us. nos ve. That should be very consoling. Eso nos debe dar We have a gran God consuelo, that que sees tenemos un Dios the que human ve condition for la what it condición is. humana He tal y wants como to es, dive right into that. y A quiere God who dives right adentrarse into the directamente, very depths of quiere his adentrarse en suffering. las profundidades A del God who, sufrimiento, as Fulton Sheen says, took que his como own Fulton Sheen medicine, dijo, un Dios que tomó de su the propia medicine of medicina, suffering. la medicina del sufrimiento. The primary role of Christ's El life papel on principal de la vida de Cristo en la earth is tierra victim, that of es a victim. la de víctima. He learns obedience and becomes Aprende perfect in obediencia suffering by y se hace taking all perfecto people unto al- himself. en el sufrimiento al Again, aceptar a every todo el person pueblo, on the face of the earth and every person toda that ever persona will sobre la live, faz de la tierra, toda persona Christ que vivirá. identifies with. Cristo He se knows. identifica con ellos, los conoce, He knows you. nos conoce a He cada sees uno, you. nos ve, He learns obedience and becomes aprende perfect in obediencia suffering by y taking se hace all perfecto en la people obediencia you, al aceptar a todas las personas, taking you, a cada uno de ustedes, by knowing you. al conocerlos. Becomes the offering that is Se pleasing convierte and en la ofrenda acceptable que to es God. agradable
y aceptable para The Dios. author to the Hebrews links El Christ's autor de la carta a los Hebreos and his vincula la passion perfección de with Cristo en su salvation. pasión con nuestra salvación. Christ's transformation, La transformación de being made Cristo perfect through his passion, y el ser hecho was perfecto a not través de just su for pasión himself, no fue solamente para sí mismo, but it has consequences sino for que tiene us. consecuencias you, para for nosotros, me. para ustedes y para mí. This is a prayer in the letter to the Hebrews. Esta es la oración en la carta a los Hebreos. La oración de Cristo en el versículo 7 fue respondida. When he was in the En flesh, los días en que prayers estaba en la and carne, ofreció supplications oraciones y with loud súplicas cries and tears to the con one who was fuertes able voces to y save lágrimas himself from a death. aquel que podía librarlo de la muerte, y fue Because of his escuchado por reverence. su piedad. This is what makes Esto es lo que hace el sacerdocio de Cristo totalmente the old único. covenant high priest La was alian- a el sinner sumo sacerdote de la alianza antigua era un offering pecador, gifts and ofreciendo sacrifices to atone for ofrendas y sin. sacrificios para expiar Jesus por los Christ became an pecados. eternal high priest. Jesucristo, el sumo Not only sacerdote nuevo y offers gifts eterno, and no solamente sacrifices, ofrece ofrendas y but he sacrificios, himself sino que becomes the Él mismo sacrifice. se convierte en el The priest sacrificio. offers himself. El sacerdote se ofrece a sí mismo. He is the spotless and pure Él es offering that la forgives ofrenda sin. pura y perfecta As we say in the Roman canon que during the expía los Eucharistic pecados. prayer, Como decimos en el canon romano y la plegaria eucarística, this esta holy victim, víctima pura, this esta spotless victim. víctima santa, esta víctima sin mancha. Of the priesthood of Jesus La verdad del sacerdocio de Jesús profound. es It's unlike profunda, anything that you will see in es any other religion. diferente a lo que veremos en cualquier otra religión sobre la faz de la tierra. Es la verdad única. Before Christ, the Jewish priesthood is only a shadow, foreshadowing. Only in El Christ do we sacerdote see its value. de Only la in alianza Christ antigua es solamente una sombra. Solo en Cristo vemos su its fulfillment. perfección, su realización. The letter to the Hebrews La carta a los says Hebreos beautifully, "Son, dice though he was, hermosamente, he learned obedience from what he a pesar suffered. de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen.